Una sola pregunta en la que se interrogaría si se otorga o no facultades al presidente con un término para su ejercicio. Es cierto, pregunto, solo pregunto, ¿es cierto que el gobierno está considerando la propuesta de un referéndum que otorgue facultades al jefe de Estado para adoptar la justicia transicional que se aplicaría a guerrilleros, miembros de la fuerza pública y a todos aquellos que tengan responsabilidad en delitos relacionados con el conflicto armado? Pregunto, ¿un referéndum que le daría facultades pro tempore? Es decir, que habilitaría al presidente para dictar las normas jurídicas de justicia transicional por un tiempo determinado, por ejemplo, 180 días, de tal manera que se convierta en un límite temporal para que las FARC suscriban el acuerdo de terminación del conflicto. Estamos ante lo que en nuestro vecindario se han llamado leyes habilitantes. Con todo respeto, ¿el gobierno quiere una ley habilitante? Un referéndum, para no llamarlo así, un referéndum facultatorio. Esa hipótesis es el camino equivocado. Para garantizar que los acuerdos se cumplan, se requiere construir el mayor consenso posible. Insisto, un pacto con todos, un pacto para la paz. Sería un gravísimo error histórico confundir consenso con mayorías en un referendo. Eso profundizaría las heridas y la división nacional. El marco jurídico para la paz señala que es el Congreso, no el presidente, el encargado de expedir las leyes en materia de justicia transicional. Eso sí, sometidos a las sentencias de la Corte Constitucional. Tenemos fundamentos para preguntar. La Procuraduría tiene conocimiento que desde finales del año pasado se han propuesto en voz baja que mediante un referéndum se establezca una serie de criterios en materia de justicia transicional, sobre los cuales se dictarían decretos adoptando decisiones tan importantes como las relacionadas con las penas que deben cumplir quienes han perpetrado masacres o secuestros. El presidente tiene todas las facultades para suscribir un acuerdo con la FARC. No necesita más facultades. Yo les cuento la siguiente anécdota que me la que me la contaban ayer. Cuando se estaba desarrollando las conversaciones de la FARC con el gobierno en el Caguán, durante el cuatrenio del presidente Pastrana, siendo ministro del Interior el doctor Néstor Humberto, presentaron un acto legislativo para revestir de facultades al presidente, en términos muy similares a los que hoy se está pergeñando. Y en el quinto debate fue hundido el proyecto. Con el doctor Horacio Serpa, fue uno de los muy activos para hundir ese proyecto.
con la aquiescencia del hoy presidente Juan Manuel Santos. Y las razones que aducían son las mismas que hoy los críticos de ese dicho proyecto de referéndum están haciendo. La historia es dinámica. Aún más, retomo, el presidente tiene todas las facultades para suscribir un acuerdo con la FARC, todas. No necesita más facultades. Aún más, con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con la Corriente de Renovación Socialista, con el PRT, se firmaron acuerdos que permitieron su desmovilización con un ordenamiento jurídico que le daba menos instrumentos a los presidentes de la época que los que tiene hoy el presidente Santos. Hay que entender que cuando se habla de nuevas facultades para el presidente, lo que se está diciendo monda y lirondamente que se debe desconocer la Constitución y que se deben dar poderes omnipotentes para que se haga lo que se quiera, como quiera y donde y hasta donde quiera, con la justicia que se debe aplicar a los responsables de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. No importa quién sea el presidente, no importa quién sea, esta no es una cuestión personal. Es un asunto institucional, de derecho constitucional y de la esencia del régimen democrático. En eso debo ser claro. Si por vía, y debo alertar al país, si por vía del referéndum terminan tocando el marco jurídico y desconociendo los límites impuestos por la Corte en materia de cárcel y participación en política, estaríamos dándole la razón a la FARC en esa materia. Esta grave afirmación, pero fiel a la realidad, la FARC estaría ganando esa partida. La FARC con habilidad está induciendo al gobierno a romper la Constitución, la misma Constitución que dice Iván Márquez quiere derrotar. Esas facultades que piden para el presidente o que algunos quisieran pedirle para el presidente desconocen la Constitución, desconocen el marco jurídico para la paz, burlan las sentencias de la Corte, rompen el equilibrio de los poderes, eliminan la separación de los mismos. Esas facultades destruyen el orden constitucional y son una sustitución de la Constitución. Esto está armado desde hace tiempo y lo vienen soltando como quien no quiere la cosa. A cuentagotas tratan de mostrar que no quieren, pero sí quieren, como el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. Pero planteo otro interrogante, ya llevo como 48, pero nunca lo responden, que es un mal ejemplo para el buen gobierno. El gobierno va a acoger la propuesta que algunos quieren, vincular al referendo habilitante de que una vez se firme un acuerdo no se abra ni un solo proceso penal más, sin importar la gravedad de las atrocidades ni quién sea el victimario. Eso, si es así, eso se llama impunidad. La justicia transicional no puede ser impunidad para todos. Y el procurador no puede callar en eso. No ha callado.
no estoy callando, no me voy a callar. Es mi deber, es mi obligación constitucional que la seguiré cumpliendo. No me estoy metiendo a hurtadillas en ningún corral ajeno. Estoy cumpliendo con mis deberes constitucionales. Para eso me eligieron. Gracias a Dios aquí existe un órgano de control con independencia y con autoridad. No estamos en la Constitución del 86, donde el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. Ese fue uno de los cambios sustanciales de la Constitución del 86. Los que critican esa proactividad de la Procuraduría en estas materias están con la mentalidad de la Constitución del 86, pero el diseño constitucional en la hora de ahora es bien diferente. El gobierno va a acoger la propuesta que algunos quieren vincular al referendo de que una vez se firme un acuerdo no se abra ni un solo proceso penal más, sin importar la gravedad de las atrocidades ni quién sea el victimario. Pero además, pretender, como algunos lo han sugerido, que una decisión de ese tipo sería inmune al examen de las Cortes y de los organismos de control en su aplicación, es al menos ingenuo. En el Estado social de derecho no pueden existir ni decisiones ni autoridades sin control, así sea en nombre de la paz y de un referendo que le otorgue facultades extraordinarias al presidente de la República. Es que son facultades extraordinarias, no facultades supraconstitucionales. Es ingenuo porque es imposible, en el marco de la Carta Política, que no sean objeto de control constitucional las normas de justicia transicional que se expidan en el ejercicio de esas facultades extraordinarias. Y adivinen, los mínimos de justicia transicional ya están fijados por la Corte Constitucional en las sentencias relativas al marco jurídico para la paz. Hay que hacer un poco de pedagogía. Esos mínimos se derivan del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas penales internacionales. La Corte en las sentencias lo que hizo fue dar vía al marco jurídico para la paz, siempre y cuando se adecue en su aplicación a los límites fijados en el derecho internacional. Respecto a los mecanismos de justicia transicional que se adoptan en virtud de unas supuestas facultades extraordinarias, se aplicarán sin duda los mismos criterios, óigase bien, iguales criterios, no por capricho, no porque así lo desee la Procuraduría, no porque la Corte actuara como enemiga de la paz al emitir las sentencias citadas, sino porque es precisamente el cumplimiento de esos mínimos, la garantía de que la paz será estable y duradera. ¿Cómo hacemos para que lo entiendan? Hay que salvar el proceso de paz de La Habana. Y la única forma de salvarlo es corregirlo. Se necesita aprender de los errores cometidos, reconocerlos y tomar medidas inmediatamente que conduzcan a que el proceso lleve efectivamente al fin de la violencia y a la disolución de la FARC como aparato armado y criminal. El gobierno nacional debe reconocer que el modelo de negociación con desescalonamiento del conflicto fracasó.
Lo que se requiere es acabar la violencia, no legitimar la reducción de su empleo por parte de los criminales. El desescalonamiento parte de la base de que las FARC hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado valida, cuando no existe legitimidad alguna para que la ejerzan. La decisión de condicionar y restringir el uso de las fuerzas militares y de policía contra la FARC como producto de las negociaciones en La Habana demostró ser un modelo equivocado que no debe repetirse. El gobierno debe aprender la lección. No se puede amarrar nunca más a las fuerzas militares y de policía suspendiendo los bombardeos. Mientras se mantenga el conflicto, las FARC utilizarán decisiones de ese tipo con el fin de fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas. El Estado debe utilizar todos los recursos militares, policiales y de justicia para enfrentar a la FARC. No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni concesión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo. El proceso de paz no puede ser excusa para debilitar la acción militar y policial contra la FARC. La suspensión de bombardeo fue un grave error. Así debe reconocerlo el gobierno y asumir su responsabilidad política, su responsabilidad moral y su responsabilidad jurídica. Esa decisión del presidente de la República y su equipo negociador permitió que campamentos de la FARC se convirtieran en santuarios de protección de los guerrilleros, desde donde se planearon atentados terroristas como la masacre de los soldados del departamento del Cauca. La Procuraduría recuerda que advirtió en su momento y públicamente al presidente sobre las nefastas consecuencias de esa decisión. Se debe reconocer el engaño que la FARC hicieron al señor presidente y a sus negociadores en La Habana. Los indujeron a detener las operaciones de bombardeo mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados. Es necesario que el gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir. Nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos. Para que sea viable el proceso, debe concluirse rápidamente en un tiempo prudente de meses. Las primeras conversaciones formales entre el gobierno y las FARC se iniciaron hace más de 4 años. Dentro de las 45 preguntas que formuló la Procuraduría al presidente estaba la siguiente: ¿mantendrá el gobierno nacional la decisión de adelantar conversaciones indefinidas con la FARC para firmar el acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite? La Procuraduría reconoce como una medida de corrección que el presidente dijera que hay que ponerle plazos a este proceso. Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en una nueva propuesta para negociar en La Habana. Otro debate que permita a la FARC alargar más las conversaciones. La Procuraduría hace un llamado a la concordia nacional para lograr la paz. Por encima de las divisiones políticas se necesita un pacto para la paz. Debe haber unidad para dar apoyo total a los soldados y policías. Ni un solo soldado o policía más asesinado. Unidad para repudiar a la FARC y a sus crímenes. Unidad para que dicho acuerdo respete el marco de justicia transicional señalado por las sentencias de la Corte. Penas de cárcel para crímenes atroces, derecho a de las víctimas y no participación política de responsables de crímenes atroces. Y unidad para que se concrete un pacto en la cual permita que lo que se firme con la FARC se cumpla y se pueda cumplir. La Procuraduría considera que estas correcciones son indispensables
para salvar el proceso de paz de La Habana. Estos planteamientos lo expreso con el ánimo de que el gobierno y especialmente el presidente de la República las examine con serenidad y ánimo propositivo. Debemos buscar coincidencias a partir de las diferencias. Yo he visto en los últimos meses algunas tenues actitudes que son positivas de parte del presidente Santos y del presidente Uribe. Y si se quiere, algunas aproximaciones razonables en temas de mínimos. Por ejemplo, me remito a 3 aspectos del presidente Santos y 3 del presidente Uribe. El presidente Santos le ha empezado a bajar el volumen, los decibeles estigmatizadores. Ese señalamiento reiterativo que frente a cualquier crítica, la reacción era graduarlo al crítico de enemigo de la paz, sea quien fuera, sea quien fuera. A mí me colocó varias veces ese San Benito. Pero esa actitud yo he visto que los decibeles se los ha bajado. Últimamente ha admitido y aceptado que debe haber penas privativas efectivas de la libertad, que eso para el común de los mortales quiere decir cárcel, porque está no solamente en nuestro ordenamiento jurídico, en las sentencias de la Corte Constitucional que señalan claramente que no puede haber suspensión de la ejecución de la condena, que no puede haber suspensión de la ejecución total de las condenas. El presidente, después de haber mantenido durante largo tiempo la reducción, cuando hablaba de justicia se refería simplemente a justicia restaurativa, a la verdad y a la reparación, en las últimas semanas ha venido aceptando una realidad jurídica. Una realidad jurídica, ese no era capricho de la Procuraduría ni capricho de los críticos frente a los máximos responsables de genocidios, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos. Las penas privativas de libertad son cárcel. Ha hablado él de cárcel últimamente, eso hay que reconocerlo. Y es un punto de aproximación, un mínimo, que a propósito están en los fallos de la Corte Constitucional, como he dicho reiteradamente. Y la aseveración de que no puede haber o que no habrá el cese bilateral antes de la firma. Esos son aspectos, dijéramos, que son tenues aproximaciones hacia un lugar común. Y el presidente Uribe, si ustedes analizan la carta que le envió a Álvaro Leiva, la carta que me envió a mí y algunas declaraciones posteriores, no habla como, dijéramos, como un crítico a ultranza del proceso, sino que incluso plantea una constituyente para refrendar el acuerdo en La Habana. Plantea la concentración de
de la FARC en un determinado territorio. Y en el día de ayer reconoce las actitudes del presidente en materia de penas privativas y en materia de cese bilateral. Entonces son aspectos tenues, pero lo que me interesa aquí es que en el pacto que debemos hacer todos los colombianos, los críticos y los promotores del proceso, es un acuerdo de mínimos para darle un blindaje jurídico y un blindaje político. Un blindaje jurídico para porque lo esencial es que lo que se firme se debe cumplir, pero se debe poder cumplir. Y para poder cumplir en la órbita jurídica tiene que admitirse los estándares internacionales que están en últimos compatibilizados con las sentencias de la Corte Constitucional en materia de penas privativas efectivas, para que no en el futuro no sean inaplicados esos acuerdos como aconteció en los países que aquí se referencia. Un blindaje jurídico y un blindaje político para darle legitimidad, porque en la actual polarización, si se sigue por iguales caminos que se han venido transitando, será imposible cualquier consenso y será escenario de mayores heridas y de mayores confrontaciones. No se trata de imponer un acuerdo con precarias mayorías, se trata de elaborar un consenso, un pacto donde estén incluidos todos los colombianos, no solamente los críticos, los que hacen la apología, sino todos los sectores políticos y sociales del país. Decía, debemos buscar coincidencias a partir de la diferencia. Bueno, habría otras consideraciones, pero el tiempo hace rato se terminó. Muchas gracias.